iniciar, debo darles un anuncio. Entonces, recuerden que este evento está destinado exclusivamente a los profesionales sanitarios, de conformidad con las leyes y reglamentos locales. En caso de que no cumplan con estos requisitos, agradecemos amablemente abandonar el evento. Y bueno, ahora también les queremos confirmar de pronto esas personas que es la primera vez que se conectan o que de pronto no lo recuerden, y es que la Academia GENFAR está avalada por el Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia y por el Colegio de Químicos, Bioquímicos y Farmacéuticos de Pichincha. Entonces, a vuelta de correo, ustedes van a recibir este certificado de asistencia digital, lo van a recibir en el correo con el que se registraron, donde les contamos la fecha donde se realizó esta Academia GENFAR, esta charla, y el tema que se trató. Lo van a estar recibiendo por ahí la próxima semana, más o menos entre 5 y 6 días hábiles. Entonces, para que estén muy pendientes de su certificado, recuerden que es uno por cada charla que hayan asistido. Y bueno, conozcamos la agenda que tenemos preparada para hoy, para este cierre de Academia GENFAR para este año. Entonces, bueno, primero vamos a tener una votación. Esta votación va a ser una pregunta, va a aparecer en la pantalla para que por favor nos acompañen respondiéndola. Después viene la conferencia del doctor Willington Montenegro. Luego, cuando él termine y antes de nuestra sesión de preguntas y respuestas, vamos a tener otra votación, que es la misma pregunta que tuvimos en la votación 1, solo que queremos ver cómo va avanzando y ustedes cómo se van sintiendo con el tema a tratar. Vamos a tener la sesión de preguntas y respuestas liderada por la doctora Alexandra Vega, nuestra líder medical para toda la región. Y por último vamos a tener una encuesta. Como les contaba, es que esta Academia GENFAR está hecha para ustedes, para desarrollar y potencializar todo lo que ustedes hacen. Entonces cuéntenos cómo la ven, qué les gustaría conocer, a quién les gustaría ver en estos espacios y construyamos juntos la Academia GENFAR. Y entonces vamos a iniciar con nuestra primera votación. Seguramente ya les está apareciendo en pantalla. Como les dije, es una sola pregunta para responder de 1 a 10. Se las voy a leer. ¿Considera útil para su práctica profesional la información del tema a desarrollarse? Califique de 1 a 10, siendo 10 la puntuación más alta, es decir, totalmente útil. Entonces los invitamos a responder y ahí le dan enviar. Recuerden que el tema de hoy es las claves de la dispensación segura en productos farmacéuticos. Eso es lo que vamos a trabajar hoy con el doctor Montenegro. Entonces vamos a dar unos minuticos para que respondan. Solo es una preguntita, ya vemos que ha respondido alrededor del 57%, demos unos segunditos más para que más personas puedan participar y seguiremos con nuestra agenda. Listo, bueno, entonces ya vamos a cerrar la votación para poder avanzar. Entonces ahí la cerramos. Muchas gracias por su participación. Recuerden que vamos a tener también otras votaciones y encuestas como continuemos con nuestra charla. Entonces los invito a estar muy pendientes y a participar. También los invito a dejar sus preguntas y respuestas en la cajita de abajo que dice preguntas y respuestas, y estas las estaremos leyendo al final de la presentación. Bueno, y sin más preámbulos, les presento a nuestro speaker de hoy. Doctor Montenegro, ¿cómo está? Buenas noches, Diana. Buenas noches con todos los participantes. En primer lugar, un agradecimiento a la Academia Digital GENFAR por esta invitación para poder compartir algo de los conocimientos con todas las personas que nos están escuchando y viendo en este curso. Gracias por aceptar esta invitación, doctor Montenegro. Lo dejo con más de 500 personas que están esperando que nos cuente todo ese tema de dispensación segura. Perfecto, con mucho gusto. Denme un segundo para compartir la presentación.
Listo. Bueno, pues hoy día vamos a hablar sobre lo que son las claves para la dispensación segura de productos pediátricos. Vamos a ver algunos temas que les voy a ir contando de a poco. Primero, un niño no es un adulto pequeño, ya lo vamos a ir desarrollando, esta idea que muchas veces nosotros la solemos asociar o confundir, ¿no es cierto? Un poco. ¿Cómo es la correcta dosificación en población pediátrica? Los métodos de dosificación. ¿Cuáles son las claves para una correcta dispensación? La preparación de medicamentos extemporáneos y por último vamos a ver unas 2 o 3 enfermedades comunes que nos consultan a nivel de la farmacia privada en población pediátrica. Bueno, en primer lugar, veamos este concepto de aquí. Yo pienso que una imagen habla más que 1000 palabras, ¿no es cierto? Un niño no es un adulto pequeño, eso tenemos que tomarlo en cuenta siempre. No porque haya una dosificación para adulto, por ejemplo, decir, este medicamento son 1000 miligramos y se lo ha calculado con un promedio de 70 kilos, voy a asumir que ese mismo medicamento puede servir en población pediátrica haciendo una regla de 3 por peso. No funciona de esa manera. ¿Por qué? Porque la pediatría no es la medicina en dosis más pequeñas. En realidad, los órganos de los niños funcionan diferente al del adulto y quizás no a toda su capacidad. Recordemos que muchas veces su capacidad enzimática está reducida o simplemente tiene otras prioridades en esas etapas del desarrollo. Se tiene que calcular exactamente las dosis que requieren los niños y con los productos que tienen con una composición ajustada a las necesidades. Esto es muy importante que lo tenemos que tener en cuenta a la hora de poder recomendar especialmente, por ejemplo, un medicamento OTC en este tipo de población pediátrica. Sí es bastante importante que tengamos a mano bibliografía que nos pueda acompañar en esta consejería que nosotros podemos dar a nivel de la farmacia privada. ¿Cómo se realiza la dosificación? Lo más frecuente en niños es dosificar por peso o también luego lo vamos a ver por área de superficie corporal. Lo más común es la dosificación por peso, en el cual nosotros podemos ver, ¿no es cierto?, en los pediadosis, en el Neonofax u otras bibliografías que nosotros podemos tener a mano, las dosis que están calculadas, dice dosis por kilo de peso por día o dosis por kilo de peso simplemente. Y nosotros podemos, sabiendo el peso del niño, el peso real del niño, recomendar una dosis que sea adecuada para este grupo etario. Generalmente a nosotros ya nos viene a las farmacias privadas, por lo general, las recetas y ya con la dosificación exacta calculada por el pediatra. Pero no está por demás, especialmente en las farmacias que existe atención farmacéutica, que el farmacéutico, si tiene acceso al peso y a la talla del niño, pueda hacer una revaloración de esa dosis, porque muchas veces se pueden encontrar algunas discrepancias, no estamos exceptos de errores, ¿no es cierto? Entonces siempre es importante, si hay un farmacéutico, en este tipo de población especialmente, que se pueda hacer un recálculo de la dosis. Lo que hay que tener precaución en este tipo de dosificación por peso es en niños obesos, ¿sí? Porque normalmente si nosotros vamos a dosificar con la dosis, con el peso real, lo podemos estar sobredosificando a ese niño. Entonces sí es importante tener en cuenta esta patología en realidad que es la obesidad. O también cuando tenemos niños que tengan edemas o deshidratación severa, porque estamos viendo que no es un peso real en ese momento del niño. Un niño edematizado simplemente lo que ha hecho es una retención de líquidos, y si nosotros tomamos el peso actual en ese día del niño, pues no va a ser su peso real, sino que más bien va a ser un peso de líquido que tiene acumulado, y por lo tanto podríamos nosotros causar una sobredosificación. Caso contrario es una deshidratación severa, en el cual el niño ha perdido demasiado líquido y por lo tanto el momento que tomemos el peso, muy seguramente ese no es su peso real, sino que más bien ahí caeríamos en una subdosificación. Entonces siempre es algo que hay que tomar en cuenta a la hora de pesar a un niño. Lo más común que sucede en la farmacia privada es de que no vienen con el niño, ¿no es cierto? Viene el papá, la mamá, y simplemente a nosotros nos toca indagar y decir, ¿sabe cuál es el peso de su niño? Y yo diría que en la mayoría de los casos, pues los papacitos no saben ese peso. Entonces, en ese caso no nos queda más que recurrir a fórmulas de aproximación del peso. Aquí les he traído algunas que son de las más comunes y son las más fáciles, diría yo, a pesar de que existen
algunas, ¿no es cierto? Pero podríamos usar estas que son bastante útiles. De 1 a 10 años podemos multiplicar la edad del niño, porque eso siempre lo van a saber, ¿no es cierto? La edad por 2, le restamos 2 y le sumamos 10. Ese sería el peso aproximado para nuestra población latina, digamos, en ese grupo etario. Para un niño de 5 años, por ejemplo, si tiene 5 años de edad, 5 por 2 serían 10, menos 2, 8, más 10, 18. Es decir, que un niño de 5 años más o menos tiene o tendría un peso aproximado de unos 18 kilogramos. Para niños de 11 a 13 años tenemos otra fórmula, que sería la edad por 2 y más 3. Por ejemplo, para un niño de 12 años, multiplicamos por 2 y le sumamos 13, que es esta constante, más o menos debería estar pesando 37 kilos. Entonces, con estos pesos aproximados, sí podríamos nosotros dar una dosis también aproximada del medicamento que en este caso lo requiera el niño. Supongamos que viene un papacito en este caso, ¿no es cierto? En el cual nos solicita ibuprofeno. Entonces, vemos en el pediadosis, una dosis de 10 miligramos por kilo es una dosis segura. Para este niño de 32 kilos, pues hacemos simplemente un factor de conversión. Multiplicamos la dosis por el peso y por la relación de concentración. Y esto nos va a dar 8 mililitros en cada toma, en este caso, cada 8 horas. Eso es lo que deberíamos recomendar para ese niño de 32 kilos de peso. Otra manera de dosificar también es por área de superficie corporal. No es tan común, pero sí se lo utiliza, por ejemplo, para hidrataciones o para medicamentos un poquito más específicos, para lo que son, por ejemplo, electrolitos, lo que son quimioterápicos, también se utiliza esta área de superficie corporal. Y es un indicador que es mucho mejor que el peso o el índice de masa corporal porque está menos afectado por la masa adiposa anormal, en este caso en la población pediátrica. Entonces, en niños menores de 10 kilos podemos usar esta fórmula de aproximación del área de superficie corporal que sería el peso del niño por 4 más 9 y dividido para 100. Y para niños mayores de 10 kilos es peso por 4 más 7 dividido para el peso más 90. Por ejemplo, un niño de 90 centímetros de estatura y con un peso de 20 kilogramos debe recibir metotrexato a una dosis de 10 miligramos por metro cuadrado. Si queremos calcular la dosis sería, aplicamos la fórmula. En este caso, vemos que es un niño de 20 kilos, es decir, vamos a aplicar esta fórmula que dice mayor de 10 kilos. Sería el peso que son los 20 por 4 más 7 dividido para 20 más 90 y esto nos da una área de superficie corporal de 0.79 metros cuadrados. Si vamos a relacionar con la dosis que dice 10 miligramos por metro cuadrado, pues multiplicamos eso por el área de superficie corporal que acabamos de calcular y nos daría que hay que administrarle en este caso 7.9 miligramos de metotrexato. Entonces, hay las dos formas en las cuales son lo más común que nosotros podemos encontrarnos en dosificación pediátrica. Una es por peso, ¿sí? Y la otra es por área de superficie corporal. Dentro de las claves para una correcta dispensación, yo diría que una en la que sí podemos nosotros aportar como farmacéuticos, como regentes de farmacia o como dependientes de farmacia, como se les conoce en algunos países, es primero averiguando cuál es el peso y la estatura y la edad del niño, ¿no es cierto? Y para eso tener a mano también las tablas de la Organización Mundial de la Salud. Esto es un aporte muy importante que nosotros podemos dar a nuestra población porque existe una subnutrición, digamos, ¿no es cierto? En ciertos casos que no puede estar evidenciada o que puede estar escondida. Nosotros podemos decir, sí está flaquito, sí está gordito, pero si no tenemos las tablas a mano, pues no podemos dar una certeza y decir si ese niño en realidad está en una franca desnutrición o está en una franca obesidad. Y eso es súper fácil. Nosotros en cualquier farmacia podemos tener un tallímetro, ¿no es cierto? Una balanza en este caso, y simplemente cruzaríamos las coordenadas, ¿no es cierto? En este caso la estatura con el peso y vemos si es que está dentro de los patrones normales o por abajo de ese patrón normal o por encima de ese patrón normal. Y sería un valor agregado para nuestras farmacias, ¿no es cierto? Qué mejor que una mamita que venga consultando por una fiebre, ¿no es cierto?
o por algún resfriado, le podamos nosotros también ayudar y aportar con este otro tema y decir, ¿sabe qué, mamita o papacito? Hemos encontrado también que su niño tiene bajo peso. Le recomiendo, por favor, acudir a un pediatra para ver si puede tratarse esa condición clínica en la que está su niño. Entonces, es algo muy importante y estaríamos dando también una importante información en este caso para evitar comorbilidades u otros problemas relacionados con la obesidad o la subnutrición a nivel infantil. Entonces, estas tablas nos permiten establecer retrasos en el desarrollo, establecer también riesgos nutricionales por bajo peso o por sobrepeso también, y establecer un peso adecuado para la dosificación. El segundo paso, la segunda clave sería asegurarse de que el medicamento es el indicado por el prescriptor o si es un medicamento OTC o de venta libre, que sea adecuado para la patología que nos están consultando en ese momento. Es importante aclarar que si no se entiende la letra en una prescripción, se tiene que verificar con el prescriptor o de lo contrario no dispensar el medicamento. Es preferible no hacerlo, porque podemos nosotros de pronto estar cometiendo una iatrogenia, ¿no es cierto? Es decir, un error cometido por nosotros mismos al dispensar ese medicamento. Entonces, si no estamos seguros de lo que vamos a dispensar, mejor no lo hagamos. Otra cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta es de que lo que nos están solicitando, ¿sí?, sea adecuado para ese tipo de población pediátrica en este caso. Por ejemplo, supongamos que me viene una receta en la cual me dicen lípidos de adulto, perdón, vitaminas liposolubles, ¿sí? Pero sabemos que las vitaminas liposolubles pueden ser o de adulto o pueden ser de niños. Entonces, no podemos nosotros intercambiar en este caso, porque son cualitativa y cuantitativamente muy distintas las formulaciones. Entonces, tengamos la precaución de que si es población pediátrica, utilicemos los medicamentos que sean dirigidos a ese tipo de población pediátrica. O, por ejemplo, en otro caso que les puedo poner sería aminoácidos, ¿no es cierto? Nos viene la receta y dice necesitamos aminoácidos intravenosos para un niño. Sí, pero tenemos que ver que esos aminoácidos sean para población pediátrica. Hay que estar muy seguros al momento de dispensar. La tercera sería indagar si el niño presenta alergias, intolerancias u otras comorbilidades que pudieran interferir con el tratamiento. Esto es bastante importante que nosotros tengamos presente de preguntar. O sea, no nos cuesta nada, ¿no es cierto?, preguntarle si el niño presenta algún tipo de alergia, por ejemplo, a penicilinas, o tiene intolerancia, por ejemplo, intolerancia a la lactosa, porque muchos medicamentos pueden traer estos componentes. Hay ciertas tips que yo les he puesto aquí de algunos, no son todos, ¿no es cierto?, son una muestra, pero que de pronto les puedan ayudar. En el caso de lo que son jarabes, cuando vamos a dispensar jarabes que sean en base de sacarosa, es decir, el azúcar común, hay que tener precaución en niños que sean diabéticos o también niños que sean propensos al desarrollo de caries, porque vamos a empeorar estas condiciones clínicas. Entonces, la sacarosa es considerado, no sé en todos los países, pero por ejemplo en España, la sacarosa es uno de los excipientes de declaración obligatoria, debido a que se pueden producir estos problemas en pacientes diabéticos o en niños con caries recurrentes. En el caso de lo que son elixires, estos tienen un alto contenido alcohólico y más bien casi que no están aconsejados en el tipo de población pediátrica. Alergias a las penicilinas, hay que tener muchísimo cuidado cuando nosotros vayamos a dispensar en nuestras farmacias, ¿no es cierto? Preguntemos primero, ¿su niño es alérgico a las penicilinas? Si es que nos está en la receta pidiendo, por ejemplo, amoxicilina, ampicilina, dicloxacilina, etcétera, etcétera. Todo lo que pueda tener anillo penicilánico en este caso, porque le podemos producir una reacción anafiláctica grave. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas veces por las ocupaciones, las tareas, no sé, puede ser que el médico, si hay en este caso, se le haya pasado, ¿no es cierto? Es muy raro, pero puede pasar, de que se le haya pasado por alto el averiguar sobre los tipos de alergias que tenía el niño y justo ese medicamento que vamos a dispensar le puede producir esa reacción a nuestro paciente. Entonces, mucho mejor prevenir. Pueden haber niños con alergia a los AINES, a los antiinflamatorios no esteroidales. Entonces, también averigüemos sobre esta condición.
Si presenta alergias a colorantes, a preservantes o a fragancias. También existen niños que tienen ese tipo de sensibilidad o de intolerancia o alergias a colorantes, preservantes o ciertos tipos de aromas o de perfumes que pueden venir en los productos. Entonces, sí es importante que tengamos claro que no existan estas condiciones antes de dispensar el medicamento. Cuarto, averiguar sobre otros medicamentos concomitantes que esté recibiendo el niño a fin de evitar interacciones. Sí, igual, preguntar si está tomando otros medicamentos a más de los que nos están solicitando en la receta. Si nos dice sí, pues entonces inmediatamente nosotros podemos verificar. Existen programas gratuitos, por ejemplo, en el cual en el internet podemos colocar todos los medicamentos que nos están diciendo y automáticamente nos va a salir si hay o no hay interacciones. Si es un trabajo que nosotros también lo podemos realizar. Pueden haber también interacciones entre medicamentos sobre alimentos o de alimentos sobre medicamentos. Bueno, esto ya es un poquito más, necesita un poco más de conocimiento, pero yo pienso que los farmacéuticos en especial, ¿no es cierto?, sí lo manejan bastante bien este tema de aquí. Como quinto paso, se debe verificar si la dosificación es la indicada para el grupo etario y está dentro de los límites permitidos. ¿Cuál es la forma de administración? Si esta es la adecuada o no, la frecuencia de administración y el tiempo de tratamiento. Y como dije, siempre tener a mano una bibliografía que sea adecuada para el efecto. Por ejemplo, aquí les he puesto algunos, Pediadosis, el Tratado de Pediatría de Nelson, el Harriet Lane o el Neofax, etcétera, etcétera, que nosotros podemos tener como bibliografía de respaldo. Uno de los errores más frecuentes que yo he visto en el ámbito sanitario es asumir la regla de que 1 mililitro es 20 gotas. No sé de dónde se sacó eso, pero es bastante común encontrar, ¿no? Que nosotros vemos que se asume que siempre todo medicamento 1 mililitro es 20 gotas. Pero esta condición solo se cumple para aquellos líquidos que tienen una densidad, una viscosidad bastante similar al agua. Ahí se puede cumplir exactamente esa condición. Por ejemplo, en los sueros, sí, podemos aplicar esa regla sin dudar. Pero en cambio, si estamos hablando ya de gotas o de otro tipo de medicamentos, no siempre se cumple esta condición. Depende de varios factores como la viscosidad del medicamento, el tamaño del orificio del gotero por el que va a formarse o a salir el medicamento, la densidad y la composición del mismo. Y es así que les he traído algunos ejemplos, ¿cierto? Podemos tener paracetamol en gotas. En el mercado, al menos acá en Ecuador, tenemos con factores de goteo de 20 gotas por mililitro, de 25 gotas por mililitro, de 30 gotas por mililitro y de 35 gotas por mililitro. El mismo paracetamol en gotas de 100 miligramos por ml, pero con diferentes factores de goteo debido a su composición diferente. Entonces, veamos en este ejemplo, dice, se necesita administrar paracetamol en gotas de 100 miligramos por mililitro a un niño de 15 kilogramos de peso a una dosis de 15 miligramos por kilo. Este paracetamol en gotas, en este caso, le hemos leído en la cajita y dice que tiene un factor de goteo declarado por el fabricante de 30 gotas por mililitro. Entonces, multiplicamos en este caso la dosis por el peso, le correlacionamos con la concentración y con el factor de goteo. Y eso nos da 45 gotas en cada dosis que hay que administrar. Pero, ¿qué pasa si el médico, por ejemplo, como no sabía el factor de goteo de lo que le van a dispensar, él calculó con 20 gotas, o sea, asumió que eran 20 gotas. Miren, aquí nos da que la dosificación simplemente le manda 30 gotas. Es decir, que si no se toma en cuenta este error, que es muy frecuente, nosotros en este caso produciríamos una subdosificación del 33.3%. Y eso muchas veces puede traer bastantes complicaciones. Un niño, por ejemplo, que está haciendo fiebres altas y con una dosificación de paracetamol baja, seguramente puede llegar incluso a convulsionar, ¿no es cierto? Y tener problemas cerebrales permanentes. Entonces, no es un tema menor. Es algo que nosotros lo tenemos que verificar. ¿Y quién mejor que los dependientes o los farmacéuticos en ese caso que tenemos acceso al medicamento físico? Entonces, leamos en las etiquetas porque siempre va a venir, o sea marcado en la caja, o sea marcado en el inserto, en algún lado nos tiene que decir a cuántas gotas por mililitro equivalen ese medicamento. Eso siempre por ley lo tiene que decir. Y si no lo dice por A o por B,
no se puede pasar, ¿no es cierto? Que de pronto no lo pusieron en la etiqueta, se lo puede calcular. ¿Cómo se lo calcula? Pues tomo las 20 gotas con el mismo gotero que venga, si en el frasco o aparte que sabe venir un gotero a veces, cuento las 20 gotas y mido con una jeringuilla de insulina y veo si en realidad qué volumen me ocupa esas 20 gotas. Si en realidad me ocupan 1 mililitro o me ocupan menos o más. Y con eso podemos hacer el cálculo del factor de goteo. No es algo complicado, la verdad. El sexto paso es asegúrese de que la forma farmacéutica es la más adecuada para la edad. O podemos sugerir una alternativa de no ser el caso. Por ejemplo, si nosotros tenemos las formas farmacéuticas más usuales en pediatría son las gotas orales, soluciones orales, jarabes, suspensiones orales, emulsiones orales, polvos para suspensión oral, polvos para solución oral, polvos efervescentes, jaleas. Esto es como las formas farmacéuticas más comunes que nosotros utilizamos en el área de pediatría. ¿Por qué estas de aquí? Porque, bueno, generalmente nosotros les podemos dar una palatabilidad mejor, ¿no es cierto? Con saborizantes, con edulcorantes, para de esta manera lograr un poco mejor la adherencia de los niños a sus tratamientos. Séptimo es, si es un medicamento que necesita preparación previa para la administración, le debemos indicar, en este caso al familiar, al papacito, a la mamacita, detalladamente cómo tiene que hacer esa reconstitución o esa preparación del medicamento, ¿sí? Eso es algo también que muchas veces he visto que se falla mucho en la preparación. Y eso nos pasa, ¿por qué? Porque nosotros como dependientes o como farmacéuticos asumimos que nuestros clientes, en este caso, saben cómo preparar ese medicamento y no siempre es así. Por ejemplo, aquí veamos cuáles son los pasos para una correcta reconstitución de este polvo extemporáneo. Lo primero que tenemos que hacer es dar la vuelta al frasco y dar unos pequeños golpes en la base. ¿Esto para qué? Para aflojar el polvo, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces puede ser que uno de estos polvos para suspensión oral hayan estado demasiados meses en percha en esa posición vertical y pueden haberse impactado. Entonces, si nosotros no hacemos estos golpecitos, lo único que vamos a hacer es que no se reconstituya de una manera uniforme u homogénea. Entonces, siempre es importante dar unos golpes en la base del frasco antes de agregar el líquido. Luego tenemos que agregar el solvente adecuado, el que nos diga el fabricante, ¿no es cierto? Si es agua hervida y fría, o si es un solvente que ya viene en el mismo frasco, etcétera, etcétera, hasta la marca del enrase. Generalmente nos indican con una flecha, ¿no es cierto? En la mayoría de los casos, o a veces que no lo indican, podemos usar como referencia el filo superior de la etiqueta, que también nos puede dar el nivel hasta donde tenemos que llegar al aforo. Luego hay que agitar enérgicamente, y esto es lo importante, hay que dejar reposar en una superficie plana por alrededor de 1 minuto más o menos. ¿Por qué? Porque muy seguramente lo que va a pasar es que va a bajar el nivel de líquido, ¿sí? Y nuevamente nosotros tenemos que completar ese nivel con el solvente. Ahí sí estaría correctamente preparado el medicamento. Si nosotros no enrasamos, no aforamos nuevamente, lo único que vamos a hacer es darle al niño, en este caso, un medicamento hiperconcentrado, lo cual no es lo adecuado. Y como quinto paso, bueno, ya sería la dosificación en sí al niño. Ahora, muchas veces vienen las tapitas dosificadoras, pero generalmente vienen en submúltiplos de 5, ¿no es cierto? Y muchas veces en el cálculo nos da fracciones, por ejemplo, que hay que darle 7.5 ml, 8.5 ml. En esos casos es preferible sugerirle, en este caso al cliente, que compre una jeringuilla más bien, ¿no es cierto? Proporcionarle una jeringuilla para que esta medida sea más exacta. Pero ojo, igualmente hay que indicarle hasta dónde es el volumen que tiene que llenar en la jeringuilla. Ha pasado muchas veces en que, claro, no todas las personas pueden estar al mismo nivel cultural, ¿no es cierto? Entonces, pueden confundir la palabra mililitro con milímetro. Y ellos van a tomar una regla, seguramente, y en vez de medir los 5.8 mililitros, van a medir 5.8 milímetros. Ha pasado esos casos, ¿no es cierto? Entonces, sí es muy importante que nosotros demos una correcta información y no asumir que la gente lo debe saber o lo sabe.
Asegúrese de que el dispositivo medidor del medicamento permita visualizar ese volumen requerido, lo que habíamos dicho, ¿no es cierto? Caso contrario, ofrecerle una jeringuilla para que esta medición sea más exacta. Como noveno paso es verificar si las unidades del medicamento requeridas permiten cubrir el tiempo de tratamiento instaurado. A veces nos llega la receta, ¿no es cierto? Y dice que hay que darle, en este caso, pongamos este caso de aquí, dice, hay que darle 8 mililitros cada 8 horas por 7 días a este niño. Pero en la receta solo me pide un frasco de amoxicilina. Entonces, si yo multiplico los mililitros por el número de veces que hay que darle en el día y por la cantidad de días que hay que darle de tratamiento, yo saco el volumen total que hay que darle al niño para cumplir todo su tratamiento. En este caso son 168 mililitros. Como vemos aquí, hay, por ejemplo, amoxicilinas que pueden venir de 60 ml, pueden venir de 100 ml. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros le vamos a sugerir, en este caso al cliente, y decir, mire, para cubrir todo este tratamiento, para los 7 días usted necesita 2 frascos, no el uno que le han puesto en la receta. Porque puede pasar eso. No es tan frecuente, pero sí nos encontramos con esos casos también en la farmacia privada. Décimo, dé información sobre la forma de conservación del medicamento y de su tiempo de vida útil una vez abierto. Eso es bastante, hay un mito, digamos, de eso, o una confusión, digamos, en nuestra población, porque nosotros pensamos que la fecha de expiración que viene marcada en el frasco a mí me indica hasta cuándo puedo yo usar el medicamento, y eso no es así, ¿sí? Una cosa es esa fecha que viene marcada en el frasco o en el envase primario del medicamento, que me está indicando hasta cuándo tiene validez ese producto, hasta cuándo conserva su potencia, pero siempre y cuando esté sellado completamente. Pero en cambio, cuando nosotros ya abrimos esos medicamentos, eso ya cambia. En el caso de lo que son líquidos, por ejemplo, gotas orales, jarabes o semisólidos como cremas, o pueden ser colirios también, lo que se recomienda es que el momento que abrimos el medicamento, anotemos la fecha en la cual nosotros hacemos esa apertura y de ahí contemos aproximadamente un mes. No más de eso, ¿sí? Y hasta ahí debemos usarlo. ¿Por qué? Porque nosotros al formular los medicamentos colocamos unas sustancias que se llaman preservantes, pero nosotros solo podemos poner hasta cierto límite de preservante, ¿no es cierto? No podemos poner una cantidad exagerada tampoco porque ya se volvería en algo tóxico para el ser humano. Entonces, ¿qué es lo que nos permite esa dosificación de conservantes? Pues mantener, obviamente, estable ese medicamento, tanto microbiológicamente, químicamente, sobre todo microbiológicamente, ¿no? Durante un tiempo. Generalmente no hay un consenso porque ya debería ser seguramente una evaluación de cada fabricante, pero las recomendaciones que se nos da es que cuando tengan componentes líquidos, como hablamos, jarabes, jaleas, colirios, todo esto, más o menos un mes, una vez abiertos. Entonces, eso sí hay que indicar a las personas, porque puede ser contraproducente. Por ejemplo, un paracetamol lo abrí ahora, lo guardo por 8 meses, eso seguramente ya está bastante contaminado después de los 8 meses, y si yo le voy a dar a mi niño, muy seguramente le estoy dando una carga microbiana, ¿no es cierto? Acordémonos que los jarabes tienen alto contenido de azúcar, muchos de ellos, ¿no es cierto? U otro tipo de componentes que son fácilmente colonizables. En términos generales, para lo que son preparados, ¿no es cierto?, extemporáneos, todo lo que tenga penicilina, cefalosporinas, en general, podemos nosotros conservarlo 7 días al ambiente o 14 días en refrigeración. En el caso de la citromicina, hasta 5 días. Aquí estamos recalcando nuevamente, en el caso de colirios, cremas, una vez al mes. Las insulinas varían dependiendo del laboratorio, algunas dicen 21 días, otras 28 días, una vez abiertas, ya depende del laboratorio fabricante, hay que leer bien eso. En el caso de jarabes, gotas, suspensiones, un mes, una vez abiertos. Y en el caso de lo que son soluciones estériles como dextrosa, lactato, solución salina, una vez abierto 24 horas. No más de eso para asegurar obviamente que sean microbiológicamente seguros para poder ser administrados a nuestros pacientes.
Luego tenemos, en la medida de lo posible, se tiene que explicar al niño, si es que estuviera presente, para qué es el medicamento, y nunca, nunca se le tiene que decir al niño que el medicamento es una golosina o asociarle con que es algo rico, que es algo llamativo. No. ¿Sí? Cuando los niñitos ya tienen uso de razón, hay que explicarles en realidad que los medicamentos tienen que ser manejados por el adulto, ¿no es cierto? En este caso para administrarle su dosis, y que pueden ser algo peligroso. ¿Sí? No decirle al niño, mira, tómate esto porque es una golosina, es un caramelito, no. Es lo peor que podemos hacer porque hemos visto casos de intoxicación. Como al niño le dijeron eso, seguramente se va, por ejemplo, a chupar 3, 4, 5 pastillas o tomarse todo un frasco de un jarabe y terminar en una intoxicación. Entonces, en la medida de lo posible, hay que explicar a los niños qué son los medicamentos, el riesgo que implican, y siempre ser manejados por una persona responsable, en este caso de la administración. Se tiene que alertar sobre los posibles efectos adversos y signos de alarma que requieran atención médica inmediata. Entonces se le tiene que advertir en este caso al papá, mire, si se presentan rash, picazón, una dermatitis, ronchas, si se presenta dolor de estómago, si se presenta disentería, fiebre, exantemas, no sé, lo que nosotros sepamos que podría ser una reacción adversa de ese medicamento, ¿no es cierto? Entonces eso hay que advertir, porque muchas veces se asustan mucho, ¿no es cierto? Y puede ser en realidad el mismo medicamento, y también tenemos que alertarle y decir cuándo eso es tan grave que tiene que ir a consultar a un médico. ¿Sí? Asegurarse de que toda la información impartida fue comprendida de manera adecuada. Esto es algo en lo que yo diría que los servidores de salud fallamos muchísimo. Fallamos mucho, ¿por qué? Porque damos toda esa información, ¿no es cierto?, desde nuestro punto de vista, hablando muchas veces en términos muy, muy técnicos, demasiado técnicos, y capaz de que no nos están comprendiendo nada, nuestros interlocutores. Entonces, esto sí, acostumbrémonos, es una buena práctica que nosotros realicemos lo que se llama el feedback. Entonces, en el caso que poníamos de la preparación, por ejemplo, de los polvos para suspensión oral, bueno, pues ya le dijimos que cuál es la manera de preparar, pero luego asegurémonos y digámosle cómo me comprendió, qué entendió, cómo lo va a preparar, ¿sí? Y sabe ser algo cómico, diría yo, pero a veces puede pasar, ¿no es cierto?, que se nos escapó alguna cosita por ahí. Claro, alguna vez nos pasó que le dijimos que prepare con agua, pero no con qué tipo de agua. Entonces el señor fue a una tienda de la esquina y le puso un agua con gas, un agua mineral, y obviamente regresó a la farmacia diciendo que le proporcionemos otro frasco porque se le había derramado. ¿Pero cómo se le derramó? Claro, porque le puso el agua con gas. Entonces, son detalles que muchas veces para nosotros eran lo más obvio del mundo, pero asegurémonos de dar esa información lo más sencilla y comprensible posible a nuestros interlocutores. Y asegurémonos de que ese mensaje llegó de una manera adecuada. Una cosa es el mensaje que nosotros demos, otra cosa es el mensaje cómo fue recibido y comprendido, y es algo en realidad que a nosotros nos puede ayudar muchísimo en la práctica diaria. Veamos algunas enfermedades comunes, de consulta común que nos suele llegar en las farmacias privadas. Por ejemplo, para la gripe, ¿cuáles son algunos tips que podemos dar? Porque muchas veces la consejería que nosotros podemos dar a los pacientes es mucho más importante que el medicamento en sí, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en el caso de gripe, se tiene que aumentar la hidratación en los niños, no forzar la alimentación, se tiene que dar tratamiento sintomático, está con fiebre para la fiebre, etcétera, etcétera. No administrar ácido salicílico, esto es muy importante, no administrar ácido salicílico en niños porque existe un riesgo, ¿no es cierto? Hay un síndrome que puede ser perjudicial para ellos. Mantener la cabecera de la cama o cuna elevado, posiblemente para evitar que puedan sufrir algún tipo de aspiración, por ejemplo, si está con flema. Realizar lavados con suero salino de las cavidades nasales, aumentar la humedad ambiental de la casa puede ayudar mucho, no fumar delante del niño, no dar ningún medicamento contra la tos, ni ofrecer ningún mucolítico, no administrar ni pedir antibióticos a su pediatra. En esto me quiero detener un poquito porque quiero crear la conciencia
de un grave problema en realidad que nosotros tenemos en la actualidad. O sea, ya lo tenemos, no es que se nos va a venir, ya lo tenemos ese problema, y es la resistencia antimicrobiana. Es un gravísimo problema que ahora se lo ha denominado como la pandemia silenciosa, ¿sí? Y es algo en el que la Organización Mundial de la Salud y muchos otros estamentos multinacionales están muy, muy preocupados, porque hay proyecciones que son bastante pesimistas al respecto. La Organización Mundial de la Salud calcula que para el año 2050 se va a convertir en la primera causa de mortalidad. Más o menos se calcula que va a haber unos 10 millones de muertos al año por resistencia antimicrobiana. Es decir, que va a ser peor que el COVID. El COVID, estamos hablando de que en 2 años nos ha producido 5 millones de muertes, pues la resistencia antimicrobiana para el 2050 nos producirá 4 veces más muertes que el COVID. Entonces es un problema muy serio. No vendamos o dispensemos antibióticos sin receta médica. Eso debería ser algo innato ya en los dependientes de farmacia, ¿no es cierto? Porque mucho más allá de conseguir la venta de ese medicamento, está en realidad la salud de nuestras personas. Y eso es lo que nosotros tenemos que velar. Acordémonos que las farmacias no son solo centros de negocios, ¿no es cierto? Sino más bien es un servicio de salud, son servicios de salud. Y por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es cuidar la salud de la población. Y qué mejor hacerlo desde esta manera. Igualmente, se alerta de que la pérdida del Producto Interno Bruto a nivel mundial va a ser de alrededor del 3.5%. Eso nos va a importar más o menos unos 100.000 millones de dólares el tratar estas resistencias antimicrobianas si no tomamos medidas ahora, a tiempo. Si nosotros seguimos haciendo ese uso indiscriminado de los antibióticos, si dispensamos sin recetas médicas, pues se va a seguir generando estos mecanismos de resistencia, y luego seguramente enfermedades que ahora son fácilmente tratables con ciertos antibióticos, luego en realidad se van a convertir en enfermedades mortales, porque cada vez nos estamos quedando con menos herramientas, con menos armas para combatir este tipo de superinfecciones que se desconocen ahora. Entonces es un problema real que ya lo tenemos, y el cual hago un llamado a la conciencia en realidad de todas las personas que trabajamos a nivel del área farmacéutica para evitar esas malas prácticas de vender o de dispensar antibióticos sin receta médica. Otra enfermedad común que nos vienen a consultar es la disentería. ¿Cuáles son las causas más comunes de la disentería? Pues podemos tener las agudas y las crónicas. Entre las agudas tenemos virus, bacterias, envenenamiento por comida, parásitos, diarrea asociada al uso de antibióticos, diarrea del viajero y alergias a medicamentos. Estas son las causas más comunes en las disenterías agudas. Y en las crónicas puede ser infecciones por bacterias o parásitos, síndrome de intestino irritable, inflamación crónica, intolerancia a la lactosa, intolerancia al gluten, evacuación líquida que se cuela cuando hay un estreñimiento severo o alergias a medicamentos. Esto es como lo más común en las crónicas. ¿Qué se tiene que hacer en el caso de la disentería? Pues prevenir, en este caso, la deshidratación con suero oral. El uso de antitérmicos si es que estuviera con fiebre el niño. No suspender la lactancia materna. Puede también ser indicado el uso preventivo de probióticos como coadyuvante de tratamiento de diarreas virales. Un segundito. En el caso de lactantes, no suspender la lactancia materna. El uso preventivo de probióticos puede estar indicado como coadyuvante del tratamiento en diarreas virales debido al uso de antibióticos o prevención de enterocolitis necrotizante. No se recomienda dar medicamentos para detener la diarrea, especialmente en casos de diarreas agudas. Y en el caso de diarreas crónicas, una vez identificada la causa, se dirige ya el tratamiento específico para esa condición. Por ejemplo, cuando nos vienen a consultar sobre diarreas virales, ¿no es cierto? Que es lo más común en niños, generalmente menores de 2 años, podemos recomendar el uso de probióticos que pueden ceder las diarreas. ¿Por qué? Porque tiene un efecto
dual, ¿no es cierto? Tanto por reposición de la flora intestinal, como también sabemos que tiene un efecto sobre el sistema inmunológico en sí. Entonces, pueden ceder estas diarreas con el uso de probióticos sin la necesidad de antibióticos. Muchas de estas diarreas, especialmente en niños menores de 2 años, como digo, son virales y no se necesita administrar antibióticos, ¿sí? Y la hidratación es algo fundamental. Siempre, siempre nosotros tenemos que alertar también a los papacitos de que la disentería en niños, especialmente en los niños más pequeños, es una enfermedad que puede llevarle a la muerte. Entonces hay que alertarle también de que si no cede esa disentería, que si se hacen mucho más frecuentes las deposiciones, pues inmediatamente haga una consulta por el servicio de urgencias. En realidad es una urgencia médica las disenterías que no se pueden controlar en niños, especialmente en los más pequeñitos. Otra enfermedad bastante común en la población pediátrica que nos vienen a consultar es la migraña. Y aquí sí también tengo que advertir de que hay un mal manejo en realidad de la migraña en sí. ¿Por qué? Porque generalmente las personas se dedican a dar antimigrañosos, pero para atacar no la causa, sino para atacar la crisis aguda de la migraña, ¿no es cierto? Entonces, les cargamos muchas veces de ergotamínicos, de cafeínicos, y eso va a empeorar los cuadros clínicos, porque lo único que se va a hacer es que estos se vuelvan más recurrentes, más intensos, con el uso y el abuso, sobre todo, de estos ergotamínicos o cafeínicos. En realidad, lo que aquí tenemos una tablita en lo que podemos ver el manejo, cómo se lo debe hacer es, cuando es leve o los primeros episodios de migraña, simplemente puede ser ibuprofeno, naproxeno, metoclopramida, o domperidona o triptano si es que fuera necesario. Y en el caso de que sea una migraña moderada severa, podemos utilizar sumatriptán, rizatriptán, almitriptán, cualquiera de los triptanos, ketorolaco intravenoso y metoclopramida si estuviera vómito. Y ya cuando son estatus migrañosos, es decir, cuando esos dolores son persistentes, más de 72 horas, podemos utilizar sumatriptán intranasal o subcutáneo, ketorolaco, metoclopramida y diazepam. Para la profilaxis, esto es lo importante, que como les digo, como no hay una consulta al médico, ¿no es cierto? Entonces simplemente no se hace profilaxis de migraña. Y sí hay medicamentos como para poder hacerlo, como por ejemplo, betabloqueantes como el propanolol, atenolol, nadolol, metoprolol. Podemos usar flunaricina, verapamilo en estas dosis que están indicadas en el cuadro. Y también es importante lo que son las terapias alternativas, que podemos dar también esa consejería. Ahí está lo que es terapia de manejo conductual, meditación, yoga, acupuntura, hierbas, vitaminas, minerales, que en ciertos tipos de población pues pueden servir de mucho apoyo, de mucha ayuda, y eso reduce en realidad el estrés, por ejemplo, las cargas emocionales que muchas veces son los desencadenantes de los ataques de migraña. Y dentro de los consejos a nivel de farmacia podemos nosotros aconsejar a este tipo de pacientes que reduzcan el estrés, que hagan ejercicio regular, que duerman bien, que siempre tengan comidas balanceadas y regulares. Se tiene que limitar el uso de cafeína, alcohol y otros desencadenantes de migraña. Tomar suficiente agua también es súper importante y modificaciones de la conducta para evitar estos exabruptos, por ejemplo, ¿no es cierto? Manejo de la ira, etcétera, etcétera, que son, como digo, algunos de los desencadenantes de los ataques de migraña. Entonces, muy importante que cuando alguien venga pidiendo un antimigrañoso, en realidad tenemos que averiguar un poquito más allá, ¿no es cierto? Desde hace cuántos son esos ataques de migraña, qué tan frecuentes son, si está siendo tratado por un médico o no, y mucho mejor advertirle también a la persona de que existen tratamientos que pueden ser profilácticos mediante el uso, como decimos, de algunos medicamentos que pueden ayudar a disminuir, o sea, la frecuencia de estos ataques de migraña o la duración o la intensidad. Tranquilamente se lo puede manejar de esa manera. Entonces, como vemos, a nivel de las farmacias privadas, nosotros sí podemos hacer una atención integral en este tipo de población. Ya vimos muchos tips que nosotros podemos ir viendo. No se trata simplemente de entregar por entregar el medicamento, sino que también podemos dar estos valores agregados. Y créanme que si nosotros hacemos eso, cada vez vamos a ir captando
mayor cantidad de nuestra comunidad porque van a tener confianza y van a decir, sí, voy a esta farmacia porque allá, a más del medicamento, me están diciendo para qué sirve, qué efectos secundarios le puede dar, me dijeron cómo se prepara el medicamento, me dijeron que también pueden existir estas otras terapias alternativas para la condición del niño. Entonces es algo que nosotros tenemos que irlo desarrollando ya en nuestras farmacias privadas. Ha habido una percepción, digamos, ¿no es cierto?, a nivel de América Latina en general, de que la farmacia clínica está muy desarrollada solamente a nivel hospitalario y muy poco desarrollada a nivel primario. Entonces, esto sí lo podemos ir nosotros ya compensando, equiparando, ¿cómo? Como lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Es decir, nosotros involucrándonos un poquito más con nuestros pacientes y dar un servicio que les dé un aporte, un valor agregado a esa atención que le estemos brindando. Por mi parte, ha sido todo. Quedo abierto a las preguntas que tengan a bien hacer. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias. Muy gentil por su conferencia. Aprendimos muchísimo. Mil gracias. Le han enviado muchísimos saludos de todos sus colegas en Ecuador. Están muy contentos de verlo por acá. Les Muchas agradecemos gracias. si hacemos en este momento la votación, la segunda votación, para que ustedes nos cuenten si este conocimiento les permite desarrollarse mejor en su farmacia, si les permite, obviamente, brindar mayor apoyo a sus pacientes. Mientras tanto, mientras ustedes votan, nosotros vamos aquí conversando con el doctor Montenegro sobre las preguntas que nos han hecho, que son todas muy interesantes. Doctor, empiezo con una. Si, digamos, si ya se destapó una suspensión, digámoslo así, un jarabe, bien sea que se haya reconstituido o bueno, en la nevera, ¿cuánto tiempo podría estar? Ya, ok. Como habíamos dicho, cuando se trata de medicamentos que sean derivados del anillo penicilánico, por ejemplo, amoxicilina, ampicilina, doxiciclina, todo lo que tengan anillo penicilánico, duran 7 días al ambiente o 14 en refrigeración. Hasta ahí, no lo podemos conservar por más tiempo. Y en el caso de lo que es acitromicina, hasta 5 días nos puede durar, tanto al ambiente o en refrigeración, pero no más allá de los 5 días. En el caso de que fueran otras moléculas, ahí sí ya habría que ver en realidad en el inserto o lo que nos diga en la caja, en el fabricante específicamente hasta cuánto tiempo. Pero estos dos como generalidad sí lo podríamos manejar en el caso de lo que son penicilínicos. Perfecto, doctor, muchas gracias. Bueno, en realidad, digamos, en relación con los niños o con las dosificaciones en los niños, ¿se podría considerar que un niño a partir de los 12 años puede manejar dosis de adultos? No necesariamente, la verdad. Como decíamos, un niño, la verdad es que tiene un sistema enzimático que es muy diferente al del adulto, porque acordémonos de que todavía están en desarrollo. Y muchas veces sus sistemas enzimáticos le dan prioridad a ciclos, ¿no es cierto?, de compensación del desarrollo antes que estar utilizando esas mismas enzimas para otros procesos metabólicos, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, no necesariamente eso puede ser así. En realidad hay que verificar la literatura que tengamos al respecto y siempre nos van a hablar, y eso es muy importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta, nos dicen, la dosis de este medicamento es 15 miligramos por kilo de peso, pero la dosis tope es tanto, ¿no es cierto? Y a partir de esa dosis tope, ahí sí ya generalmente podemos nosotros pasar a la dosis de adulto, generalmente, cuando ya llegamos al límite máximo de dosificación por peso pediátrico. Perfecto, doctor. Aquí hay una pregunta interesante, no se me ha ocurrido. ¿Se puede preparar un jarabe con agua con gas? Me imagino que dice no el jarabe, sino los polvos para Sí, suspensión exacto, los oral. polvos para Me imagino. reconstituir. No, la verdad es que con agua mineral no, porque ocurre una reacción química que lo que va a hacer es burbujear y se va a derramar en realidad Claro, el claro que polvo. sí. Entonces no es algo que se lo pueda hacer. Más bien es con agua hervida y fría o agua con gas, perdón, sin gas, agua sin gas natural pueden usar. Muy bien, muchas gracias. Doctor, ¿qué podemos implementar en nuestras farmacias para lograr cambiar ese chip del paciente que llega con gripa y siempre pide antibióticos?
¿Cómo podemos seducirlo a que no use antibióticos indiscriminadamente? Sí, bueno, la verdad es que si ustedes buscan, googlean, ¿no es cierto? Que ahora es tan fácil buscar en el internet, hay bastantes afiches que son bastante llamativos, ¿no es cierto? Sea con muñequitos o con algo que sea mucho más visual, que a nosotros nos pueda servir como un apoyo en este caso pedagógico que nos ayude a llegar de una manera más fácil a nuestro interlocutor. Existen eso. De hecho, lo que se aconseja es tener una especie de folletitos, ¿no es cierto? De volantes, digamos, ¿no es cierto? De material de este tipo de las enfermedades más comunes y prevalentes y ayudarnos a esa explicación es un poco más fácil, porque muchas veces es cierto que algunas personas con simplemente decirles puede ser que le llegue el mensaje, pero otras en cambio son más visuales y necesitan en realidad de un apoyo visual para que se fije de mejor manera el mensaje. Entonces, como recomendación, tener a la mano este tipo de mnemotecnias, de ayudas visuales que nos puedan ayudar a llegar de mejor manera a los clientes en este caso. Doctor, ¿qué opinión tiene de las fórmulas magistrales en pediatría? Me están Eso diciendo es acá específicamente, por ejemplo, jarabe de omeprazol. Sí, la verdad es que hay una cosa que yo siempre he dicho a nivel hospitalario, ¿no es cierto? Un hospital que tenga atención pediátrica o neonatal y no tenga un servicio de farmacotecnia, es decir, donde se preparen fórmulas magistrales, es inconcebible. O sea, no se concibe. Porque si voy a atender niños, existen muchísimos medicamentos que van a necesitar reajustarse de dosis, de cambiar la forma farmacéutica o reacondicionarlos. Y si no tenemos un laboratorio de farmacotécnica, ¿cómo hacemos? ¿No es cierto? Seguramente, bueno, si tienen la posibilidad de externalizar de pronto ese servicio, bueno, pero ya con el costo que implica eso, ¿no es cierto? Pero es mucho mejor en realidad tener estos servicios de farmacotecnia a nivel hospitalario si es que van a atender población pediátrica neonatal. Es importantísimo. Le pongo, para poner un poquito en perspectiva de la importancia que tiene esto. En el hospital donde yo trabajaba, no había servicio de farmacotecnia. Cuando ya lo implementé, el primer año, como todavía había un poquito de desconfianza, desconocimiento de nuestros tratantes, creo que tuvimos en el año como unas 300 fórmulas magistrales en todo el año. Al año siguiente ya tuvimos 3,000 y al año siguiente tuvimos 5,000 y al año siguiente ya teníamos 15,000. Entonces, esa es en realidad cómo podemos ver la relevancia que tiene el servicio magistral a nivel pediátrico. Igualmente existen farmacias privadas que tienen servicios de farmacotecnia y digamos que más del 80% de todas las preparaciones justamente son formulaciones pediátricas. Esa es un rublo bastante considerable que podemos hablar sobre farmacia magistral pediátrica en este caso, muy importante. Gracias, doctor. Doctor, ¿es muy frecuente la migraña en niños? La prevalencia, digamos que no es tanto la prevalencia, pero sí puede estar influenciada sobre todo en las niñitas, ¿no es cierto?, por cambios hormonales. Ahí se ve un poquito más frecuente que puede estar influenciada la migraña. Sí tenemos, lo que pasa que muchas veces está digamos, subdiagnosticada, ¿sí? Porque simplemente dicen, me duele la cabeza, vienen a preguntar por dolor de cabeza, y lo confundimos con un simple dolor de cabeza, ¿sí? Pero sí tenemos nosotros ciertas pautas con ciertas preguntas que podemos hacer para diferenciar lo que es un dolor de cabeza, lo que es un dolor tensional y lo que es una migraña, ¿sí? Generalmente en la migraña suele doler un lado u otro de la cabeza, ¿no es cierto? En cambio, las otras cefaleas son bilaterales. En el caso de la mialgia suele ser unilateral, en la mayoría de casos. No en todos los casos viene acompañada de aura, es decir, de que se pierde la visión, se tiene una visión borrosa, no en todos los casos, pero sí es otro de los síntomas también característicos de la migraña. En algunos otros casos, diría con menos frecuencia, pero también puede venir acompañada de náusea o de vómito. También puede venir ese síntoma. Sí, pero sí es fácil de identificarla, por ejemplo, de un dolor tensional, porque en el dolor tensional generalmente lo que duele es la cintura escapular, ¿no es cierto? El cuello es otro tipo de dolor diferente al de la migraña.
Y en los otros, en cambio, dolores de cabeza que son bilaterales, esos son también muy diferentes de los ataques de migraña. Igualmente, en el caso de los ataques de migraña suelen ser recurrentes en algunos casos y la duración también, la duración del dolor de cabeza. Gracias, doctor. Tengo dos temas que están aquí en discusión Okay. por varias preguntas que he visto de varias personas. Uno es, ¿qué podemos hacer para que realmente el tema de los antibióticos sea regulado con la prescripción correcta para disminuir el riesgo de resistencia bacteriana? ¿Cómo podemos todos nosotros apoyar que esto sea controlado de una mejor manera? Yo pienso que sobre todo tiene que ser con bastante capacitación, porque si nosotros desconocemos la gravedad de algo, no le vamos a dar la importancia que tiene. Si a nosotros nadie nos indica que esa resistencia antimicrobiana es una pandemia en realidad que estamos viviendo, nadie le va a dar importancia. Pero si ya a pesar de eso, de que me dan las capacitaciones, me han dicho de los peligros que tiene y sigo en las mismas malas prácticas, pues eso la verdad es que ya es parte de la conciencia de cada persona. Pero yo pienso que de una u otra manera, todas las personas que estamos involucradas en el ámbito sanitario tenemos que comprender que es un problema de salud mundial y que si nosotros no tomamos conciencia y las medidas adecuadas, no solo a nivel de autoridades, porque no se trata solo de sancionar, Claro. ¿sí? Se trata en realidad de crear conciencia. Yo le veo un poco más complicado crear conciencia a nivel de toda la población. O sea, por ejemplo, en el caso de Ecuador, crear conciencia en todos los 16 millones de habitantes, que no vaya a una farmacia y pidan un antibiótico, un poco más complicado le veo, ¿cierto? Seguramente con un trabajo desde las escuelas, colegios, se lo podrá en cierto tiempo lograr, como lo han conseguido países desarrollados, ¿cierto? Noruega, países nórdicos, etcétera, etcétera. Pero yo le veo más fácil, en realidad, a educar, a capacitar a todas las personas que estemos relacionadas en el ámbito sanitario, sean farmacias privadas, sean farmacias públicas, hospitales, pero que se nos hable en realidad de esta problemática. Y yo pienso que eso va a ser mucho más, digamos, viable al corto plazo, antes que estar nosotros tratando de crear conciencia a nivel de toda nuestra población. Por supuesto, doctor, claro que sí. Otro tema que está por acá en discusión es el hecho de salir a la calle con los uniformes de trabajo. ¿Cómo se ve este tema? Eso es una práctica que lastimosamente se la ve a nivel de los hospitales, de los centros de salud, Los no sé, médicos, las las IPS me enfermeras, parece que le sí, todo el dicen mundo. allá en Colombia. Sí, y es frecuente ver que, por ejemplo, salen a lunch, ¿no es cierto? Y con el uniforme de trabajo. Eso es una mala práctica en realidad, porque nosotros como personal sanitario nos podemos poner en contacto con personas que tengan microorganismos, ¿no es cierto? Y eso se nos adhiere en la ropa y obviamente eso lo vamos a seguir transmitiendo al resto de la población. Entonces, no es una buena práctica. En realidad, sí se debería optar por retirarse la ropa de trabajo, ponerse la ropa de calle, como decir así, antes de salir a hacer cualquier gestión u otra actividad afuera. Completamente de acuerdo, doctor, completamente de acuerdo. Doctor, una pregunta que también me parece muy interesante y es, digamos que cuando se habla de medicamentos oftalmológicos, ¿no? Normalmente se habla de colirios o gotas. ¿Cómo se administra en un niño? O sea, en realidad ahí cómo se dosifica, por gotas, me imagino. No hay forma de hacerlas más pequeñas, digámoslo así. Sí, sí, justamente la dosificación se la hace por gotas, de igual manera. Ajá. Bueno, acordémonos que la mayoría de estos colirios son de acción tópica. Sí. ¿Sí? Entonces no hay un riesgo muy alto tampoco de sobredosificación porque no va a haber una absorción importante a nivel del tejido ocular. Entonces la mayoría son unos efectos localizados, en la mayoría de los casos. Claro que otros sí pueden tener un efecto sistémico, en los cuales sí habría que tener un poco de precaución en cuanto a la dosificación. Muy bien, doctor. Una pregunta más que vi por acá. Si un medicamento tiene fecha de vencimiento 12 del 2021, ¿cuándo se vence realmente?
Ya. Si no me dice el último día, ¿no es cierto? Solo me No, dice el mes y el año. El mes y el año, exacto. Sí. Sí, por normativa lo que se asume es que es el último día del mes. Eso es lo que se asume, a menos de que viniera ya marcado en la etiqueta mismo o la fecha exacta, pero si no viene, se asume que es el último día del mes. Perfecto, perfecto, doctor, muchas gracias. Bueno, doctor, muchas gracias de verdad. Qué maravilla, hemos aprendido muchísimo. Creo que sin duda el tema de poder, creo que la fuerza de todos nosotros puede estar en el poder apoyar la educación de nuestros pacientes desde nuestros puntos de trabajo. Y sin duda, para todas las personas que trabajan en farmacia, poder estar cerca de los pacientes, ayudarlos y darles un consejo adecuado, un consejo oportuno, puede ser mucho más importante que muchas otras intervenciones que a veces terminan siendo necesarias, pero sin duda el poder manejar adecuadamente el medicamento, el poder educar a un paciente, el poder recomendarle cosas para que el uso de sus medicamentos sea mejor y más confiable, ayuda muchísimo en lo que es la conservación y la recuperación de la salud. Así que, doctor, mil gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, mil gracias a todos ustedes que nos acompañaron hoy y que nos han acompañado durante todo este año en estos eventos. Esperamos poder haber logrado llevar más conocimiento, haberlos apoyado con sus preguntas. Estamos acá siempre para poder acompañarlos y estaremos muy pronto también comunicándoles cómo va a ser nuestro plan 2022, porque ya se llegó Navidad, ya se llegó la novena y bueno, ya nos toca ese feliz año. Muchas gracias, Alexandra, a ustedes y a todo el equipo de GenFar. Muchas gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta Academia GenFar. Como lo dijo la doctora Alexandra Vega, este es un espacio creado para ustedes, para educarlos, para darles nueva información y que se sigan actualizando por esa labor tan buena que hacen en la farmacia. Les compartimos en el chat nuestra encuesta, como les conté, para que nosotros sigamos mejorando, para traerles en el 2022 todos esos temas y esa información que es relevante para ustedes. Entonces los invito por favor a que nos ayuden con la encuesta. También varias personas nos preguntaron que dónde pueden encontrar las grabaciones de nuestras charlas en el canal oficial de GenFar en YouTube. Ustedes pueden buscarnos y ahí van a encontrar todas las charlas que hemos tenido de Academia GenFar para que puedan reforzar los temas. Entonces, muchísimas gracias a todos. Feliz Navidad por parte de GenFar. Y esperamos verlos el próximo año en todos estos espacios que tenemos pensados para ustedes. Gracias. Una vez al año, todo se transforma. La farmacia se viste de colores, las calles y las casas se iluminan. El amor y la alegría se sienten más fuertes y compartimos más risas y momentos especiales con nuestros compañeros. Pero hay algo que no cambia, el cuidado que reciben todas las familias que visitan tu farmacia cada día. Gracias por seguir cuidándonos a todos para que juntos podamos vivir la Navidad con una sonrisa pintada en la cara y con los corazones llenos de amor. GenFar te desea una feliz Navidad.